La ira, cuando se adueña del hombre, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre que monta en cólera, y queda patente la desaprobación de Dios hacia ella y sus efectos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 20, que la ira del hombre no obra, o en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y las escrituras insisten una y otra vez en contra de este estado de ánimo. El Salmos, capítulo 37, versículo 8, dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira, desecha el enojo. Pablo también le escribió la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 20, y les decía: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mismo Pablo le escribía a Timoteo en el capítulo 2: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y Pablo también le escribió a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 8, y les decía: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles, Pablo? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si ven, hermanos, la ira en el hombre es pecaminosa en cuanto es fruto de nuestra naturaleza caída, de nuestro egoísmo. Por la ira, el hombre puede llegar a perder el dominio propio, cosa que el mismo Dios detesta. El creyente, nosotros como creyentes, somos exhortados a ser sobrios, lo cual implica evidentemente sobriedad en su manera de actuar, el dominio de sus emociones para la gloria de Dios. Somos exhortados a ser sobrios y debemos mostrar sobriedad en nuestra manera de actuar, el dominio de nuestras emociones. ¿Para qué, hermano? Para la gloria de Dios, para que nuestro Dios sea siempre glorificado en medio de este mundo que tiene toda la naturaleza caída. Pablo le escribió a los tesalonicenses en el capítulo 5, por tanto, no durmamos como los demás, sino más bien velemos y seamos sobrios. Tito también, en el capítulo 1, versículo 8, Pablo le escribía: sino ser hospedador, amante de lo bueno. Tienes que ser sobrio, justo, santo, dueño de ti mismo. Por otro lado, hermanos, la gran diferencia, vámonos a la otra cara de la moneda. Al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es a sí misma propia y justa. Sin embargo, las escrituras también afirman que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. La clave de la manifestación de la ira de Dios se da en Romanos capítulo 1, versículo 18. Ese texto que leímos al iniciar, que dice: se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, la humanidad, que detenemos o que detienen con injusticia la verdad. Pese a que Él es lento para la ira, como lo dice Éxodo, esta se manifiesta, indudablemente se manifiesta, se ha manifestado y se seguirá manifestando y se manifestará en un futuro. Y se ha manifestado gubernamentalmente en toda la historia, con juicios sobre el pueblo de Israel, por ejemplo, a provocarlo ellos mismos a ir a Dios con sus múltiples infidelidades, injusticias, rapiñas, maldades y rebeliones. Entonces el Dios se ha revelado con su ira durante toda la historia, gracias a que los mismos hombres han detenido con injusticia la verdad. Si bien podríamos ver este versículo 18 que está en la carta a los romanos como un resumen de lo que sigue, y lo digo así porque si queremos estudiar todo este tema de la ira, podríamos irnos desde
Este versículo 18 del capítulo 1, y lo podríamos extender tranquilamente hasta el capítulo 3, versículo 20, y podemos ver el detalle de cómo esa ira se manifiesta en toda la humanidad, ya que es la manera específica como la ira de Dios es manifestada en esos textos. Pero lamentablemente, hermanos, no podemos abarcar todos estos textos en un tiempo tan corto. Pero lo que sí considero que debemos dejar claro, de que la ira de Dios no es un cuento de hadas. Y que por más que a muchos no les gusta hablar de ella, debemos ser fieles al Señor y hablar de todo el consejo de Dios, todo sin dejar nada por fuera, y mirar cómo se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia esta ira de Dios. Como lo dije al inicio, es un tema que ha sido muy espinoso para muchos, pero hermanos, y visita que tú estás aquí, yo te ruego que tú abras tus oídos, que abras tu corazón a esta verdad que es bíblica, a esta verdad que Dios ha manifestado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que detienen con injusticia su verdad, porque es la verdad de Dios, no es la verdad nuestra. Podemos ver en este texto que así como la justicia propia del hombre no sirve para ganarse la salvación, porque sabemos que somos salvos solo por la gracia de Dios. Asimismo, esa misma justificación del hombre no podrá evitar la ira de Dios. No sirve para ser declarado justo y poder evitar esa ira de Dios. No nos va a servir, no le va a servir a nadie. No es que el hombre no ha intentado por sí mismo resolver el problema de la necesidad de una relación correcta con la justicia de Dios, sino que el hombre ha fracasado en forma definitiva en este intento. El hombre ha intentado de miles maneras poder ser aprobado delante de Dios por sus propias obras, por su propia justicia, por lo que él hace y no por lo que otro hizo. Así es nuestro corazón de egoísta. Solo un corazón regenerado por Dios puede evidenciar pronto de que fue Dios quien nos salvó por la pura gracia, por el puro amor, por la pura misericordia de Él. Así como ha fracasado varias veces, antes de poder poner sus pies sobre la luna, el hombre siempre ha fracasado en sus vanos intentos de justificarse delante de Dios. Y la Biblia demuestra en Romanos que no es cuestión de perseverar en el intento hasta por fin lograrlo, sino más bien todo lo contrario, de reconocer que tales intentos son y seguirán siendo totalmente inútiles delante de los ojos de Dios. Además, todo ser humano ha sido, es y seguirá siendo inútil él mismo para justificarse delante de Dios. No, hermanos, no podemos hacer nada que agrade a Dios si no es en virtud de la obra de nuestro bendito Salvador Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario. No, amigo, tú no vas a agradar a Dios por tus propias obras. No creas que tu moralismo puede agradar a Dios y por esa gracia tú vas a hallar salvación en Él. No, no es así, amigo mío. Tú no vas nunca a justificarte delante de Dios. Este extenso párrafo de la ira de Dios y lo que les vengo diciendo de Romanos, capítulo 1, del versículo 18 hasta el 3:20, no hace sino poner todas las evidencias en contra de la justicia propia y sentenciar a los hombres, a todos los hombres sin excepción. A ti, hermano, que me estás escuchando, a ti, amigo, que me estás escuchando, conozcas de Cristo, no conozcas de Cristo, nos va a sentenciar sin excepción a todos. A todos. No tenemos ninguna excusa que nos libere de nuestra propia condenación y culpabilidad. La justicia de Dios tiene importancia crucial en el desarrollo de la verdad. No porque el hombre no tenga elaborada una justicia propia, sino porque la justicia propia que ha elaborado sigue dejándolo al descubierto delante de Dios. Como lo he venido diciendo, el hombre siempre trata de justificarse delante de Dios, incluso delante de los hombres.
Muchos ejemplos hay claros de esto. Muchas veces cometemos errores y siempre tratamos de justificar nuestros errores buscando el error en otro. No, yo lo hice mal, sí, pero él lo hizo peor. Yo lo hice mal porque tú tuviste la culpa, y siempre el hombre desde el Edén ha tratado de justificarse. Cuando Adán y Eva pecaron, recordemos ese evento cuando Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3. Trataron ellos mismos de resolver el problema de su desnudez. ¿Y qué hicieron? Los delantales hechos con hojas de higuera con que se cubrieron. Parecía ser una solución para ellos. Eso es justicia propia. Sin embargo, Dios mismo estableció que eso no resolvía el problema según el punto de vista divino y les proveyó sin duda, mediante el sacrificio de animales inocentes, de unas túnicas de pieles. De esa manera cubrieron su desnudez, no solo delante de los hombres, los que están alrededor de ellos, sino también, y aún más importante que delante de los hombres, cubrieron su desnudez delante del Dios Santo. Esa es la justicia perfecta. Mientras que ellos intentaron cubrirse con hojas, su justicia, Dios los cubrió con pieles de animales sacrificados. La justicia de Dios, la justicia perfecta, la justicia santa. Analicemos entonces este versículo de Romanos capítulo 1, versículo 18, a la luz de dos verdades que el mismo texto nos da. La primera de ellas es la revelación de la ira de Dios, y la segunda de ellas es el objeto de la ira de Dios. Ese texto que leímos en Romanos capítulo 1, versículo 18, nos muestra la revelación de la ira de Dios y el objeto de la ira de Dios. Así, con la misma fuerza y expresión con que siempre decimos, la justicia de Dios se revela, el amor de Dios se revela. Asimismo, se debe decir ahora, la ira de Dios se revela. El propósito de salvación que tiene el Evangelio está basado en que la ira de Dios ha manifestado su expresión condenatoria contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero hasta aquí tú me puedes preguntar, hermano, ¿pero qué es la ira de Dios? Yo te puedo decir lo que la ira de Dios no es. La ira de Dios no es meramente un sentimiento de Dios. No, la ira de Dios no es un sentimiento de Dios. La ira de Dios es una retribución divina, un juicio y su correspondiente castigo. Ira tiene un componente de enojo, pero es básicamente un acto de juicio de parte de Dios. Podría decirse entonces el juicio de Dios debido a su ira. Dios ha revelado cómo juzgará a los hombres por todo el pecado y maldad que han hecho. En la impiedad que dice el texto, podemos ver el malhacer de los hombres contra Dios. Y en la injusticia que dice el texto, podemos ver también el malhacer de los hombres contra los demás hombres. Vemos la impiedad del hombre como actúa contra Dios y la injusticia como el hombre actúa con el resto de la humanidad. Impiedad se refiere quizás al pecado en el corazón. Injusticia se refiere al pecado en la acción. Impiedad en el corazón, injusticia en la acción. En el versículo 18 hay una especie de juego de palabras. La ira de Dios se revela contra aquellos que por sus malos caminos impiden que la verdad de Dios se revele. La ira de Dios se revela contra aquellos que por sus malos caminos impiden que la verdad de Dios se revele. Si no hubiera impiedad e injusticia en los hombres, no sería necesaria entonces la manifestación de la ira de Dios. Y en consecuencia, tampoco sería necesaria la manifestación de la justicia de Dios, que no quiere condenar, sino que quiere salvar a pesar de todo lo que somos como seres humanos, aunque no a pesar de la santidad del mismo. Pero entonces también podemos ver quiénes son el objeto de la ira de Dios. ¿Qué nos dice el mismo texto? A los que detienen
con injusticia la verdad. A los que detienen con injusticia la verdad. Esos son los objetos de la ira de Dios. La verdad es evidente, pero los hombres prefieren ignorarla anteponiendo excusas. Niegan el poder y la divinidad de Dios manifestados en el universo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Solo en la creación podemos ver ese poder de Dios. Sin embargo, el hombre se digna siempre a negar esa verdad o siempre a ir en contra de esa verdad. El versículo 20 de este mismo texto o de este mismo capítulo que estamos estudiando dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, y Pablo es claro en esto, que no tienen excusa. No hay ninguna excusa. Tú no puedes llegar delante del Señor algún día cuando eso pase y estés delante del Cordero, de aquel Jesús que vendrá a juzgar a vivos, a muertos, y vas a decir: no, Señor, es que a mí no, yo no sabía de ti, no te conocía. No, querido amigo, tú no podrás decir eso, porque el mismo apóstol Pablo te está diciendo en su carta que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A lo que teológicamente se puede conocer como la revelación general. Dios ha creado el mundo con su palabra. Dios ha creado los cielos, el mar, los ríos, los montes, los collados. Toda la creación de Dios te puede mostrar su poder, su deidad, su divinidad, su deidad. Te la puede mostrar. Entonces, por eso Pablo concluye y les dice a los romanos que están allá, a los creyentes que están allá en Roma, que aquellos que están persiguiéndolos a ellos no tendrán excusa, no tendrán excusa. Para esto recurren a excusas que han variado a través de los tiempos. Una de las excusas que se enseña en la actualidad, por ejemplo, como si fuera una verdad además, o más bien en reemplazo de esta, es la teoría de la evolución. Miren, yo cuando estudié en el bachillerato, cuando me enseñaron esta teoría de la evolución, precisamente la enseñaron como una teoría, pero ya veo cómo abiertamente este mundo impío, este mundo de naturaleza caída, enseña esta teoría de la evolución como si fuera la única verdad. Esta teoría no necesita de un Dios creador de todas las cosas, ni de un universo sustentado por la palabra de su poder. En esta teoría, que en su esencia es materialista y atea, Dios queda relegado de tal modo que se da lugar a las teorías psicológicas que formulan como su credo de fe declaraciones tales como: Dios ha muerto. Si esto fuera así, nos encontraríamos frente a un hombre que carecería de responsabilidad moral por sus actos pecaminosos. Si no existiera Dios, o si Dios estuviera muerto, quien es el único juez del hombre, el hombre quedaría liberado de su sentimiento de culpa y en consecuencia podría hacer lo que bien le parezca. Y sus actos serían juzgados tan solo por otros hombres tan pecaminosos y perversos como él mismo. No habría ningún juicio moral porque no hay alguien superior al hombre que lo podría juzgar. Si fuera así, lo mejor entonces sería tratar de deshacerse de esos hombres imponiendo la ley de la selva. El que mata primero tiene más chances de sobrevivir. No tenemos excusas si estando en una ciudad señalizada con semáforos no prestamos atención al cambio de luces y producimos un accidente. O siguiendo por un camino de tierra llegamos un poco o llegamos a un punto en que las lluvias recientes torrenciales han sepultado las huellas y pretendemos seguir avanzando y quedamos empantanados en medio de un enorme charco de agua. No tendremos excusa. Hemos actuado contra todas las evidencias y eso nos hace culpables y responsables de nuestro propio daño. Así es cuando el hombre ignora la realidad de Dios, la naturaleza de Dios y el poder de Dios y se lanza en su propio camino
de hacer el mal. Ignora todo esto, todo el poder de Dios y su naturaleza para hacer el mal. Se deleita en hacer el mal. Se deleita y se embarra de sus propias concupiscencias diciendo, no hay un Dios aquí. Aquí no hay un Dios que me gobierna. Entonces, hermanos, sabiendo que el Señor revela su ira y el objeto de esa ira son los hombres impíos e injustos, podemos ver ahora cómo ha sido revelada esa ira de Dios sobre la creación. Porque ya la ira de Dios ha sido revelada sobre la creación, seguirá revelándose sobre la creación y también al final de los tiempos terminará revelándose en el infierno. En primer lugar, se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal, Adán y Eva, y después por castigos ejemplares tales como el diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, y especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Ciertamente, si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Ahí está la ira de Dios manifestada, porque Él volvió la humanidad. Adán y Eva habían sido creados con una condición de que no comieran de ese árbol, de ese único árbol. Desobedecieron y ahora el castigo para eso era la muerte, y ciertamente murieron, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Pero en segundo lugar, se manifestó también en la maldición de la ley para cada transgresión, y fue dada a entender en la institución del sacrificio. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención de los cristianos al hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad y gime y está de parto. La misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, esa misma creación proclama también que ese Dios es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Mismo Dios o la misma creación que proclama que hay un Dios y publica su gloria. Es la misma creación que también proclama de que Dios es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero en tercer lugar, hermanos, visita que nos acompañas, sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte de un modo más terrible que en todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado. Aquí no había un Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra le queda en pañales a la ira de Dios manifestada en Jesús en la cruz del Calvario. Oh, amado, cuánta ira del Padre hacia su Hijo. Así como vemos otros atributos de Dios manifestados en el Calvario, no podemos dejar de lado que la ira también se manifestó en ese mismo lugar. La gracia fue manifestada en el Calvario, dándonos un regalo inmerecido. Aquello que hemos creído en Dios, Dios nos dio por gracia su salvación. El amor fue manifestado en el Calvario, dando a su propio Hijo para el rescate de muchos. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La misericordia se evidencia en el Calvario, no dándonos lo que tú y yo merecíamos, amado hermano. Lo que tú y yo merecíamos no nos fue dado a nosotros. Entonces, así como se manifiesta la gracia, se manifiesta el amor, se manifiesta la misericordia, se manifiesta el poder en la cruz del Calvario, allí mismo, hermano, se manifiesta la ira de Dios sobre su Hijo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el ladrón que estaba crucificado junto a él. Ese ladrón merecía su castigo,
Sin embargo, el Señor le prometió vida eterna. El mismo Dios, en la segunda persona de la Trinidad, prometió vida muriendo y salvando, perdiendo. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que ya estaba sujeto, que estaba allí colgado en una cruz, que parecía débil, que ya sabía lo que le venía, porque él sabía lo que le venía. Aún allí, muriendo y esperando el abandono de su padre, ahí mismo, salvó a este ladrón. Cuánto amor, cuánta misericordia y cuánto poder de nuestro Dios por la humanidad. Marcos capítulo 4, el Evangelio, versículos del 32 al 36, dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba o que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El mismo Hijo de Dios comenzó a entristecerse y a angustiarse. La segunda persona de la Trinidad sentía angustia y sentía tristeza y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo sabía que había venido a este mundo a morir por los pecadores como tú y como yo, a morir por los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque el pecado no puede quedarse sin la retribución divina, y esa retribución es la justa ira de Dios sobre los pecadores. No había ningún hombre que pudiera morir por el pecado de otro, porque ningún hombre podrá resistir la ira de Dios. Lo mataría en el primer sorbo de su ira. Por ello Cristo, y como lo dice Hebreo, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz y recibió el castigo que tú y yo merecíamos eternamente, la justa ira de Dios sobre los pecadores. Eso recibió Cristo, hermano, por ti y por mí. No fue la corona de espinas, no fueron los clavos, no fueron los golpes, no fueron las palabras fuertes que recibió. A Jesús lo escupieron, no fue eso. No, hermanos, eso tal vez, y de seguro fue así, fue horrible y doloroso, pero eso no es la ira de Dios. Eso ciertamente era la impiedad y la injusticia de esos hombres que detuvieron la verdad. Esa es la impiedad y la injusticia de esos hombres. La ira de Dios fue manifestada en el Calvario cuando Jesús, nuestro Señor, aquel que vino a morir por los suyos, quien vino a rescatar lo que se había perdido, fue abandonado por el Padre en la cruz del Calvario. He ahí, mi hermano, he ahí, querido amigo, la ira, el abandono del Padre al Hijo, colgado en la cruz, colgado allí, ya casi sin aliento de todo lo que había recibido, aún con una voz, con una gran voz, dice la Escritura, clamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, mis hermanos, la ira de Dios revelada sobre su Hijo, el abandono del Padre al Hijo, es el precio que tuvo que pagar por ti y por mí. Es el precio de la justicia de Dios por la retribución de nuestros pecados. Mi hermano, todo el infierno eterno que merecíamos los escogidos de Dios en toda la era de la humanidad estaban siendo recibidas por nuestro Señor ahí clavado en la cruz. ¿Eso no te conmueve? ¿No piensas en lo que te costó tu salvación, que ha sido gratuitamente? Ahí está la respuesta, hermano. Costó la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Amados hermanos, si mirar la cruz no nos motiva a santificarnos, entonces no hemos entendido lo que pasó en la cruz del Calvario. Si mirar esa cruz, mirar la ira de Dios postrada
dada a su Hijo por causa de mí y de todos los creyentes del mundo, si eso no te motiva, hermano, a santificarte, entonces no hemos entendido lo que pasó en la cruz. No hemos entendido el propósito de Dios, su voluntad perfecta, y muy probablemente no eres creyente porque no has entendido el evangelio de Cristo. Por mucho, hermano, por mucho que mis hermanos se hayan dispuesto en excelencia para hacer una imagen acerca de este atributo divino, acerca de la ira de Dios, aún esa imagen ni siquiera puede ocupar un mínimo espacio de lo que la realidad de la ira de Dios representó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Nunca vamos a poder representar gráficamente eso, por más de que esa imagen a mí personalmente me impactó, y he visto otras que hablan de esos temas, y por más que me impacta, aún ni siquiera eso va a poder compararse con la verdadera realidad que recibió Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio hay que entenderlo desde ambas perspectivas, hermanos, de que lo que nos dio gratuitamente y de lo que nos salvó también por su misericordia. Ya tú no eres, hermano mío, y esta es la gran noticia, ya tú no eres objeto de la ira de Dios, porque esa ira fue dada a nuestro Salvador en el Calvario. No fue que Dios se olvidó de tu pecado sin hacer valer la justicia de él, porque si fuera así, entonces no sería un Dios justo. No, hermanos, tu pecado fue condenado en el Calvario sobre la humanidad de nuestro Señor. Y como lo dije, no es en los clavos ni en la corona, es en su ira eterna sobre él, sobre sus hombros, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Es esa ira la que tú y yo merecíamos, la que él recibió. Lo mínimo que puede provocar, hermanos, ese evento en nuestras vidas, en nuestra santificación. No vamos a dejar de pecar, es cierto. No llevarás una vida perfecta en este mundo mientras estemos en este cuerpo pecaminoso. Eso también es cierto. Pero eso no es excusa para no santificarte con su palabra y que luche fervientemente con esos pecados que nos asedian. No somos perfectos, hermano mío, pero sí somos sinceros. Y si tú no ves la cruz de Cristo, si no te duele en el alma cada vez que transgredes la ley, cada vez que pecas contra Dios y pecas contra el prójimo, cada vez que haces eso, por muy pequeño que parezca, porque esa fue esa misma transgresión la que provocó la ira de Dios justa sobre su Hijo, ya que fuimos libertados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero si esto no te lleva a dolerte y a vivir una vida de constante arrepentimiento y de santificación, entonces, hermano, permíteme preguntarte, no sé cuál es el evangelio que tú conoces. Sí, el evangelio es de amor, el evangelio es de gracia, el evangelio es de misericordia, el evangelio tiene todos los atributos de Dios y no podemos dejar de lado la ira. La ira de Dios también se manifiesta en el evangelio, en que él recibió todo lo que tú y yo merecíamos, hermano. Así que no hay duda de que puedas meditar por cada uno de los pecados que siquiera has cometido hoy. Y cada uno de esos pecados que tú cometiste hoy fueron pagados en la cruz del Calvario. Fueron pagados en la cruz del Calvario por un Dios santo que no iba a permitir que un pecado se lo volara a él, porque él es un Dios justo, un Dios santo. Un Dios que retribuye con su ira el pecado. Pero ya sobre nosotros no está. Wow, tremendo poder de esa cruz que nos ha salvado a nosotros, hermanos. Podemos descansar en esa cruz de que ninguna ira te será sobre ti. Cuando tú partas de este mundo, cuando el Señor vuelva, Él vendrá por ti, porque tú eres una de esas ovejas que escucha. Pero mientras estemos aquí, hermano, yo lo único que ruego es que tu corazón también pueda meditar en esto, y es en que cuando pequemos nos acordemos de lo que Cristo sufrió por ese pecado en la cruz del Calvario. No sufras quizás por las consecuencias del pecado, no, pero muchas veces sufrimos más por las consecuencias de nuestro pecado que por lo que Cristo pagó por ese pecado.
Y eso es lo que tenemos que tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. No significa que las consecuencias no duelan. No, tampoco, no he dicho eso. Pero hermano, si tú estás centrado más en tu dolor, en lo que sintió Cristo, el abandono del Padre, que tú no sufrirás por causa de Él. Si a ti te llama más la atención lo que tú sufres que lo que Él sufrió, hermano, tú no has entendido el Evangelio. El Evangelio no es centrado para ti. Nosotros somos beneficiarios del Evangelio, pero el Evangelio es centrado en Cristo, en su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección. No en ti ni en mí. Así que, hermano, yo te imploro, hermano mío, que tú puedas meditar esta noche acerca de esta verdad. Pero tú también, amigo mío, si tú estás en esta transmisión, si por cualquier motivo la estás viendo o la verás en algún momento, esta historia no acaba aquí. Tal vez tú crees que tienes todo ganado con tu moralismo o porque puedes comprar cualquier cosa que necesitas, que puedes justificarte algún día delante de Dios. Pero déjame decirte que será imposible que te puedas justificar delante de Él. Es sencillamente imposible. No vas a poder, amigo. Lo único que puede justificarte delante de Dios es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es su obra, no la tuya, la que te puede justificar delante del Padre. Amigo, estás a tiempo. Estás a tiempo, corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y somete tu vida a su señorío para que puedas ser acogido por los brazos del Salvador. No corras por miedo, aunque será horroroso ese día de la ira. Corre porque Él es digno de ser adorado por su creación y por el bien de tu alma. Solo en Él encontrarás salvación. Créeme, amigo, que mi intención no es asustarte con esto. No. Pero sí advertirte. Te tengo que advertir que habrá una ira sobre ti si no te arrepientes de tus pecados y colocas toda tu confianza en el Salvador, en aquel que recibió esa ira. Yo te ruego, amigo, que tú le ores al Señor para que pueda cambiar tu corazón y pueda ver esta verdad y puedas quitarte el velo, que el Señor te quite el velo que tienes por no creerla. Mientras tengas tiempo, hazlo, amigo mío, porque vendrá un día en que ya no podrás hacerlo. Yo no te puedo decir cuándo será ese día. No sé si será dentro de 2 horas, no sé si será mañana, dentro de una semana, dentro de 10 años o 1000 años más, como los apóstoles esperaron. No te lo puedo decir sencillamente porque la Biblia no lo dice. Yo no te voy aquí a decir de que vas a venir o va a venir la ira de Dios tal día. No, no puedo. Eso sería blasfemar contra algo que el Señor no ha dicho. Pero sí te puedo decir que llegado ese día no tendrás oportunidad alguna. No podrás arrepentirte ya. Ya no. Te digo por qué. Porque aquel que vino como cordero y fue a la cruz por amor de los escogidos, recibió toda la ira del Padre como pago por nuestros pecados. Aquel que vino como cordero es el mismo que vendrá como león algún día. Esto es certero, amigo. Así que medita bien en lo que harás. Si prefieres seguir viviendo esa vida de impiedad, de injusticia, o si deseas correr a los brazos del Salvador. Yo lo único que te ruego, amigo mío, y es mi oración en este día, que no seas como lo que el apóstol Juan describe en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 16. Dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, de aquí no se escapa nadie. Los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, el siervo y aún el que es libre, se escondieron. ¿Se escondieron en dónde? En las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Escucha bien, amigo mío, el Señor vendrá por segunda vez y ya no va a venir como cordero, va a venir como un león manifestando su ira
sobre aquellos que retuvieron con injusticia la verdad. Oh, amigo mío, yo quiero y deseo en mi corazón que ese no seas tú, que ese no seas tú. Los hombres preferirán en ese entonces que los montes y las peñas le caigan encima antes de ser acogidos por esa ira del Cordero. Oh, amigo, el Señor, y es mi ruego, haga resplandecer su rostro sobre ti hoy y que puedas disfrutar de su gracia. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Oh, mi Rey. Gracias. Gracias, Todopoderoso, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias porque nos ha permitido una vez más, Señor, enseñar tu consejo, Señor. Nosotros no somos quienes para quitar o añadir algo a tu palabra, mi Rey. Nosotros solo nos sometemos, Señor, o es nuestro deseo siempre someternos a tu palabra, bendito Dios, y predicar conforme a ella lo predica, Señora, conforme a ella lo diga, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra tuya, Señor, haya penetrado hasta los tuétanos, como dice la Escritura, y que a nosotros como creyentes, Señor, seamos fuertemente confrontados por ella, bendito Dios, que no tomemos con juego o con vacilación, Señor, lo que tu Hijo pagó por mí en la cruz del Calvario, Señor. Yo hoy me gozo y disfruto la gracia que tú me has dado y que yo no merecía, Señor. Pero también hazme entender y recuérdame y recuérdanos todos los días de nuestra vida, Señor, lo que costó mi pecado, o lo que costará, o lo que costó mi pecado que yo cometí, que cometo y que cometeré. Porque sé por las Escrituras y por fe, Señor, que toda la ira que yo merecía, Señor, y que merecíamos todos los escogidos del mundo, ha recaído sobre tu Hijo, Señor. Así lo cantábamos ahorita. Él cargó con la culpa y con la ira tuya, Señor, con esa copa. Y nuestra mente nunca podrá imaginar ese evento majestuoso, ese evento poderoso. Por más que lo podamos leer en la Escritura, Señor, lo poco que nos dice al respecto, bendito Dios, nunca nuestras mentes podrá imaginar, y afortunadamente y gracias por tu gracia, nunca viviremos como creyentes esa ocasión, Señor, porque tu Hijo la vivió por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender esto y que esto nos lleve a santificarnos, bendito Dios. Que no tomemos con vacilación, Señor, la obra que tú has hecho, Señor, sino que esto nos motive a ser santos como tú eres santo. Señor, porque tú dices en tu palabra también que sin santidad nadie te va a ver. Nadie te va a ver, Señor. Oh, mi Rey, como siempre, nuestra esperanza está en ese precioso evangelio, en donde fue manifestado todos los atributos tuyos, Señor. Oh, Señor, gracias. Pero yo también te ruego, Señor, hago una súplica especial por aquellos que no te conocen, Padre. Yo te pido, Señor, que abra sus pensamientos, que abra sus corazones, Señor, que abra su entendimiento, bendito Dios, que quites el velo que pueda haber en alguno que esté escuchando, Señor. Pueda que no sea creyente, u otros que se han creído creyentes toda su vida y realmente no lo son, Señor. Yo te pido que tú le quites el velo y que esta sea la oportunidad, Señor, de que te conozcan a ti, a ese Dios santo, justo, amoroso, misericordioso, pero también que está irado contra el pecador, Señor. No es tal fábula como la describen, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, tú dices en tu escrituras que tú estás enemistado con el pecador y estás airado contra el pecador. Oh, Señor, quita el velo que pueda existir en cada una de estas visitas, amigos, que nos acompañan en esta noche, Señor.
Es una súplica que te hago, Señor. Y solo te lo hago en virtud de la obra de nuestro bendito y amoroso Salvador Jesucristo, y para tu gloria, para tu eterna gloria.